Muy buenas, mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Espero que estéis, como digo siempre, conquistando el día y no siendo unos cobardes. Espero que estéis aprovechando bien el tiempo, que todos tenemos el mismo tiempo en el día a día, luego hay gente que lo utiliza y hay otras personas que simplemente no lo utilizan. Hoy te traigo un pedazo de vídeo en el que vamos a aprender a dirigir la propia voz que hay en tu cabeza y que no sea esta voz la que te dirige a ti. Veo muchísimas personas que son víctimas de esta voz que tienen en su cabeza, esta voz limitante, esta voz de debilidad, llamémosla como queramos. Y lo que yo quiero ayudarte a hacer es que empieces a ser tú el que dirige esa voz y el que se entrena a adoptar y a desarrollar y a tener una voz de grandeza, una voz de convicción, una voz interna de confianza, un diálogo interno y externo que demuestre la clase de persona que eres, una clase de persona que realmente confía en sí mismo y que realmente confía en lo que quiere conseguir. Te garantizo que va a ser un muy buen vídeo. Como ves, tengo aquí el nuevo formato de vídeos porque así es más fácil explicarlo, es más fácil ir punto por punto, no saltarme nada y así tú también pues lo puedes ver lo que vamos comentando y se te queda mejor en la cabeza. Si no diriges la voz de tu cabeza, la propia voz automática de tu cabeza te va a dirigir a ti. Entonces hoy te voy a enseñar a dirigir tu diálogo interno para reducir la fricción que sientes a la hora de hacer cosas, a la hora de cambiar, para que puedas ejecutar a diario y que de esta forma te sientas seguro en lo que haces. Que pases de ser, como vamos a ver aquí, una versión de ti mismo que no se habla con poder, que no se habla con confianza, y pasar a ser una versión de ti mismo que se habla con confianza, que se habla con poder, que se habla con valentía, pasar a ser la versión de ti mismo que realmente dirige sus pensamientos, que dirige su diálogo interno como él quiere dirigirlo, no siendo víctima de nuestras propias emociones o siendo víctima de esos pensamientos automáticos. Vas a ser, y te lo puedo garantizar, al final de este vídeo vas a tener las herramientas necesarias para ser la clase de persona que domina su diálogo interno, que domina esa voz de su cabeza que a lo mejor le ha estado dominando hasta ahora. Entonces también esto que vamos a ver te ayudará a progresar más rápido y a convertirte en esas siguientes versiones de ti mismo con más facilidad y con más velocidad. Lo que dices y lo que te dices es como autohipnosis. Si tú quieres creerte que eres un ganador, pero hablas como un perdedor, no te vas a creer que eres un ganador. Si tú quieres ser un valiente, pero hablas y te hablas como un cobarde, no te vas a creer que eres un valiente. Entonces es muy importante aprender a dirigir nuestro diálogo interno, aprender a dirigir esa voz interna de nuestra cabeza y que no sea al revés. De esta forma, como ya hemos dicho, te vas a transformar mucho, pero mucho más rápido y vas a conseguir tus objetivos mucho más rápido. Y por cierto, si realmente quieres reducir esa fricción que te lleva a autosabotearte, a procrastinar y realmente instalar esa disciplina y esa seguridad real en ti para ejecutar a diario, para acercarte a tus objetivos más rápido, de verdad, solo si estás comprometido, únete a Inmersión. Tienes el link en la descripción del vídeo y en los comentarios. Así que únete si eres una persona seria y estás comprometido. Así que lo que dices y lo que te dices es como autohipnosis. ¿De acuerdo? Y lo que no nos han enseñado es que realmente nosotros podemos elegir lo que nos decimos y lo que decimos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Eso lo vamos a entender en este vídeo y sobre todo vamos a entender cómo manejar y dirigir esa voz a nuestro antojo, como queramos, cuando queramos. Fíjate en este dibujo que puedes ver aquí en la pantalla. Nosotros tenemos una mente pensante y tenemos una mente que siente, ¿verdad? Hemos escuchado, y ya he comentado muchas veces, que nosotros acostumbramos al cuerpo a ser la nueva mente. Tú esas emociones que te surgen cuando vas a ser tu nueva versión o cuando vas a hacer cosas que están fuera de tu zona de confort, esas emociones o esas sensaciones incómodas que las sentimos en el cuerpo, eso es tu mente inconsciente, es tu mente condicionada, es la mente a la que te has acostumbrado. Y nosotros ya sabemos que nos acostumbramos a ser de una manera a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos una mente pensante y tenemos una mente que siente. El problema, y lo vamos a ver aquí, es que la mayoría de personas no dirigen su propia voz interna porque son sus emociones las que dirigen esa voz.
las personas sienten ciertas emociones y hablan y se hablan en su diálogo interno a través de esas emociones. Pues siento miedo y hablo como, es que tengo miedo, me digo a mí mismo, es que ¿por qué tienes miedo? Me juzgo por tener miedo, intento hablarme como, venga, no tengas miedo. Y el problema es ese, que al final no son las personas, no somos nosotros los que dirigimos nuestra propia voz, sino que son nuestras propias emociones las que dirigen y manejan esa voz. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que nosotros nos hemos acostumbrado a sentirnos de una manera. Si yo sigo hablando y hablándome a través de cómo me siento, lo único que estoy haciendo es confirmarme una y otra vez que soy exactamente la misma persona. Otro problema de la mayoría de personas es que no dirigen su propia voz interna porque la voz condicionada, esos pensamientos automáticos que, como vemos aquí, les surgen automáticamente, son los que les dominan. No eres suficiente, no vales para esto, no puedes hacer esto, no sé cómo hacer esto. Esta voz, que ahora vamos a analizarla, vamos a entrar más en detalle, en muchos casos y en la mayoría de las personas es la que manda en ellos. Entonces nosotros, el problema es cuando intentamos cambiar desde esta mente condicionada, intentamos cambiar desde esta antigua mentalidad que piensa cosas en automático y se siente de ciertas formas. Si intentamos cambiar desde ahí, vamos a experimentar mucha más resistencia, mucha más fricción, mucha más lucha interna. Entonces, ¿desde dónde cambiamos, Miguel? Ahora lo vamos a ver. Pero quiero que sepas que la mayoría de personas no dirigen su propia voz porque son sus emociones las que dirigen la voz. O sus pensamientos automáticos son los que dirigen esa voz, no ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues aquí vemos, somos conciencia. Tú eres conciencia, tú eres el que observa lo que piensa, tú eres el que observa lo que siente. El problema es que hablas y te hablas a través de cómo te sientes y a través de todo lo que piensas, no a través de la conciencia, porque te identificas con todo lo que piensas y todo lo que sientes, y la realidad es que tú no eres lo que piensas, tú no eres lo que sientes, tú eres el que observa lo que piensa y lo que siente. Y desde este punto de observación, de conciencia, podemos elegir qué vamos a decir, qué vamos a pensar, qué vamos a hacer y qué nos vamos a decir, qué diálogo interno vamos a mantener. Y esto no se trata necesariamente de tener un diálogo interno bestial de venga tú a ganar, eres un gladiador, no necesariamente, que también te pueda ayudar, sino de realmente empezar a cultivar, empezar a tener un diálogo interno sólido, de convicción, de seguridad, de fe, de valentía, de huevos. No seguir escuchando ese diálogo interno automático que has tenido a lo largo del tiempo, limitante, victimista, negativo, desempoderado. Pero para dejar de hacer caso a ese diálogo interno al que nos hemos entrenado a escuchar a lo largo de los años, tenemos que entender este dibujo. Tú no vas a cambiar desde esa mentalidad que creó ese diálogo interno en primer lugar. Tú cambias desde la conciencia. Desde este punto de conciencia tú puedes elegir no identificarte con esa voz automática que te surge y puedes elegir empezar a identificarte con la nueva voz que vamos a cultivar. Entonces tú a partir de ahora diriges tu voz interna a través de la conciencia. Desde la conciencia es desde donde tienes realmente el poder de cambiar, no desde la misma mentalidad que siente ciertas cosas y piensa ciertas cosas. La gente intenta cambiar desde esa antigua mentalidad, por eso luchan tanto contra ellos mismos al cambiar, por eso intentan cambiar, no intentamos cambiar, elegimos ser directamente, elegimos pensar, elegimos decir, elegimos decirnos, elegimos hacer, pero no desde un punto reactivo. La gente cambia desde un punto reactivo porque intentan cambiar a través de la mente, condicionada. Nosotros cambiamos desde un punto proactivo. Para cambiar desde un punto proactivo necesitamos cambiar desde la conciencia. La mayoría de personas se han entrenado a escuchar a su voz de debilidad en vez de a la voz de grandeza. Y lo que queremos hacer nosotros es entrenarnos a escuchar y cultivar la voz de grandeza y no hacer caso a la voz de debilidad. Y otra vez, para no hacer caso a la voz de debilidad, tenemos que dejar de luchar contra nosotros mismos y empezar a darnos cuenta de que nosotros somos los que observamos, somos conciencia. Seguir luchando contra nosotros mismos es estúpido, una vez entiendes esto.
¿Por qué luchas contra ti? Porque te identificas con todo lo que piensas y todo lo que sientes e intentas cambiar desde ese punto. Nosotros, vuelvo a repetir y no lo digo más veces, nosotros cambiamos desde la conciencia. Break de café. Entonces tenemos 4 voces dentro de ti. Por un lado tenemos la voz crítica. La voz crítica que te dice, no eres suficiente, tú no vales para esto. Tenemos la voz de víctima, no puedo, no sé, qué mal esto, qué mal lo otro, la voz victimista. Luego tenemos la voz del entrenador, esta voz que da instrucciones. Si tú te fijas, por ejemplo, Carlos Alcaraz o los tenistas, especialmente se ve en los tenistas, porque tú en el fútbol no escuchas lo que dicen los jugadores, pero en el tenis sí que escuchas lo que se dicen los jugadores. Y cuando se hablan a ellos mismos, se hablan desde esa voz del entrenador. Carlos Alcaraz se dice, vamos Charlie, a ganar, intensidad, vamos Charlie. Es como la voz del entrenador, no se dice, venga, yo puedo cambiar, venga, yo puedo hacerlo. Se habla desde la voz del entrenador, en tercera persona, no en primera persona, porque cuando te hablas en primera persona muchas veces, no siempre, pero muchas veces, se genera más fricción, porque al hablarte en primera persona estás hablando desde tu mentalidad condicionada. Estas emociones me dominan, estos pensamientos me dominan, y desde ahí intento hablarme para que no me dominen estas cosas. No, háblate en tercera persona, desde la conciencia. Como he dicho en el ejemplo de Alcaraz, Alcaraz se habla desde la conciencia. Vamos, Charlie. Se habla a sí mismo. Vamos, Charlie. Tú puedes. ¿Vale? Esto genera menos fricción y menos resistencia. Y luego tenemos la voz testigo, que es la que observa sin drama. Otra manera de ver esta voz testigo es verla como la voz de tu conciencia, es tu conciencia, tú eres el observador. Tú observas sin juicio, sin drama, sin luchar, sin resistir, sin pelear, sin dejarte llevar. Esa es la voz de testigo. Entonces nosotros lo que queremos hacer es subir el volumen del entrenador y usar el testigo para no identificarnos con la voz de debilidad que viene de nuestro condicionamiento pasado. Tenemos que dejar de identificarnos con esa voz automática que surge a través de pensamientos limitantes automáticos y de esas sensaciones, dejar de identificarnos con eso, sí, puede surgir, como a ti, como a mí, como a las personas más exitosas del mundo, también les surge muchas veces esa voz crítica o esa voz victimista, pero nosotros podemos reaccionar u observar con neutralidad. Y desde ese punto de observación nosotros podemos entrenarnos a subir el volumen, metafóricamente hablando, de esa voz de grandeza, de esa voz de poder, de esa voz que tiene convicción, que tiene confianza, que tiene fe, que tiene huevos. Subir el volumen de esa voz y bajarle el volumen a esa voz que te hace dudar, que te hace procrastinar, que te hace autosabotearte. Vamos a hablar un poquito de la identidad. Ya hemos dicho ligeramente al principio de este vídeo que al final del día, si tú quieres creerte que eres una persona que tiene confianza, pero luego hablas y te hablas a ti mismo como la clase de persona que no tiene confianza, tú no vas a creerte que eres una persona con confianza. Y recuerda una cosa, al final del día da igual que te surjan pensamientos automáticos de dudas, de miedos, de inseguridades, tú no eres eso. Da igual que te surjan sensaciones que tú asocias que son sensaciones de inseguridad, de dudas y miedo, porque tú no eres eso tampoco. Tú eres lo que tú eliges ser. Tú en el día a día puedes elegir operar desde esa mente condicionada, limitante, o puedes elegir operar desde tu nueva identidad. Ojo aquí, la palabra clave es elegir. Si eres víctima de ti mismo y todo lo que piensas, y todo lo que sientes, y todo lo que te pasa en la vida te controla, tú no puedes emplear lo que estoy diciendo aquí, no puedes ejecutarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para cambiar nuestro diálogo interno, es más fácil hacerlo si cambiamos nuestra identidad. Si yo intento cambiar mi diálogo interno, imagínate que yo pienso que soy la clase de persona que soy introvertido. Y yo intento cambiar mi diálogo interno a, venga, tú eres un valiente, tú puedes, pero mi identidad es soy introvertido, voy a experimentar más resistencia, más fricción, más lucha interna a la hora de cambiar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo decido adoptar la identidad de la clase de persona que es extrovertido? Porque la realidad es que tú eres tanto introvertido como extrovertido. Tú tienes confianza y tienes inseguridad. No hay una cosa sin su opuesto. El problema es que a lo largo de los años te entrenas
a sacar a la luz un lado más que el otro. Por eso luego asumes yo soy así. Pero en realidad no eres así. Te has entrenado a sacar a la luz ese lado de ti, pero puedes entrenarte a sacar a la luz el lado opuesto, el lado de ti mismo que sí que confía en sí mismo, que tiene huevos, que tiene fe, que tiene convicción, que ejecuta sin problema. Entonces, para cambiar nuestro diálogo interno es más fácil hacerlo si cambiamos nuestra identidad. Si yo empiezo a verme como la clase de persona que es extrovertido, independientemente de las emociones que me surjan, que vienen del pasado, o de los pensamientos limitantes que surjan, que también vienen del pasado, yo puedo elegir cómo me veo a mí mismo. Si tienes un nivel de conciencia bastante bajo, vas a decir, no, yo no puedo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es una elección, y es una elección que tomas desde la conciencia, no desde la mente antigua. Si te preguntas cómo lo hago, estás pensando a través de la mente antigua. Y yo quiero que empieces a pensar a través de la conciencia, que es pura, no tiene etiquetas. Tú desde esta conciencia, desde el observador, puedes elegir verte como la clase de persona que quieras ser, como tú te quieras ver literalmente. Entonces, vuelvo a repetir, para cambiar nuestro diálogo interno es más fácil hacerlo si cambiamos nuestra identidad. Va a ser más fácil hablarme como una persona que no tiene miedo a hablar en público si yo me veo como alguien que es extrovertido, que es un gran comunicador, por ejemplo. Entonces, mi diálogo interno, mis pensamientos, mis acciones se van a ir alineando de manera progresiva y natural, más natural, por así decirlo, con esa identidad, en vez de intentar cambiar desde la antigua identidad. Esto es muy importante. Esta información, que yo sé que hay gente que ya se habrá ido del vídeo, pero hay mucho ignorante suelto que busca un vídeo. ¡Ay, otro vídeo! No dices cómo hacerlo. Víctimas de la vida, tenéis que entender esta información para poder daros permiso de ejecutarla a largo plazo y sostener esos cambios a largo plazo. Entonces esto es lo que hace, en este dibujo vemos lo que hacen la mayoría de personas. Aquí está fulanito, menganito, Juanito, como se llame, y dice, soy introvertido, soy un procrastinador, soy... rellena el espacio en blanco. Y desde esa identidad es más difícil cambiar con consistencia el diálogo interno. No solo el diálogo interno, sino que desde esa identidad antigua, yo soy así, es más difícil cambiar lo que piensas, es más difícil cambiar lo que haces, porque vas contracorriente. Si tú quieres ir a entrenar con constancia al gimnasio, pero tú te ves como alguien que odia entrenar, sí, tú puedes ser disciplinado e ir a entrenar, pero no vas a mantener los cambios necesariamente a largo plazo, porque tu identidad no es congruente con eso que quieres ver en ti, en tu vida. Cuando cambias tu identidad, tu diálogo interno se empieza a alinear, como hemos comentado, así que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a hablarnos como si fuésemos nuestra nueva identidad. Por ejemplo, soy la clase de persona que cumple, soy una persona que tiene unos huevos enormes de elefante, soy un ganador. Entonces, si tú eres esta clase de persona, desde esa identidad, háblate como si fueses eso. Habla como si fueses eso. Vuelvo a decir, es muy difícil creerte que eres la persona que quieres ser si hablas como todo lo contrario. Si yo quiero creerme un valiente, pero me hablo como un cobarde, no me voy a creer que soy un valiente. Y esto es muy sutil. Yo estoy aquí poniendo ejemplos muy genéricos, pero la verdad es que podríamos profundizar mucho más sobre este tipo de cosas. Una persona que dice, vale, voy a intentar hacer esto. Esa persona, el problema, ves la manera de hablar, voy a intentar vender, voy a intentar tener visualizaciones en mi vídeo. No, voy a vender, voy a ganar, voy a tener muchísimas visualizaciones en mi vídeo, voy a reventar el día, voy a tener un día increíble. Fíjate la diferencia en el diálogo interno. Y vuelvo a repetir que no se trata de tener un diálogo interno salvaje de soy un toro, soy una bestia, soy no sé qué, que también te va a ayudar. Tienes que sacar ese lado salvaje de ti también. Pero va más allá. Es un diálogo interno de convicción, de seguridad, de tranquilidad, de sentirte cómodo ante lo incómodo, de fe, de fortaleza también. Y no seguir alimentando el mismo diálogo interno, débil, victimista, negativo, crítico contigo mismo. Ese diálogo interno no te sirve. ¿Cómo te ha servido ese diálogo interno hasta ahora? Luego hay victimistas en la vida, víctimas de la vida, que hablan, les pasa algo malo y todo lo que dicen ya
ah, qué mal, me ha pasado esto, se sienten de una forma y hablan y se hablan todo el rato a través de todo lo que sienten, todo lo que pasa en su vida. Esos son personas que nunca van a tener control sobre ellos porque son hojas movidas por el viento, son víctimas de ellos mismos. Y yo ya te he estado explicando en este vídeo cómo realmente ser tú el que se domina a sí mismo, el que elige su diálogo interno. Otra vez, si te preguntas, ¿y cómo lo cambio? Vale, muy bonita esta información, pero ¿cómo cambio lo que me digo? ¿Cómo cambio mi diálogo interno? ¿Cómo cambio lo que digo? Cambiándolo. Yo sé que esta respuesta puede resultar un insulto para muchas personas, pero es la respuesta correcta, porque si tu nivel de conciencia está ahí, lo verías así de simple. ¿Cómo dejo de procrastinar? Pues dejando de procrastinar. Hay muchas cosas que podemos ver, pero realmente es así de simple. Una persona que no procrastina, que tiene la identidad de un ejecutor, de una persona que toma acción, no se pregunta cómo dejo de procrastinar. Pero tú te preguntas eso porque estás intentando cambiar desde la misma mentalidad. Entonces tú puedes elegir tu diálogo interno, empieza a hablarte como el ganador que quieres ser, empieza a hablarte como la persona que tiene confianza, empieza a hablarte como la persona que es valiente, que tiene huevos. Vale, forma muy fácil de controlar tu diálogo interno, esto es crucial, si tú no haces esto no vas a controlar tu diálogo interno. Cuando tu entrenador interior da la orden y tú cumples, cuando tú te propones hacer ciertas cosas y tú cumples, tu confianza sube y la fricción que sientes baja. Tú ahora mismo sientes tanta fricción porque estás todo el rato luchando contra ti mismo. Tú te propones hacer ciertas cosas, pero como haces más caso a cómo te sientes y a las mamadas mentales que tienes, sientes más fricción a la hora de cambiar. En vez de eso, bájale el volumen a esa voz criticona, bájale el volumen a esas emociones automáticas que te surgen y coño, cumple tu palabra. Porque si tú cumples tu palabra, te será más fácil dominar y dirigir tu mente. Al final tus acciones son una expresión de la mente. ¿A qué te refieres, Miguel? Tus acciones son una expresión de la mente. ¿Por qué? Tú piensas ciertas cosas que te llevan a sentirte de una forma y actúas de una cierta forma dependiendo de lo que tú cultivas en tu mundo interno, con lo cual las acciones son una expresión de la mente. Si tú directamente te das permiso de empezar a controlar lo que haces y lo que no haces y realmente lo controlas, es decir, me propongo hacer esto, esto y esto y lo hago, y me propongo no hacer esto y tampoco hacer esto otro y no lo haces, tú automáticamente te estás entrenando a dominar tu mente, a controlar tu mente. Empiezas a tomar el control de ti. El problema de la mayoría de personas es que son sus emociones, sus pensamientos automáticos y su versión antigua la que tiene el control de ellos. Su personaje condicionado, su identidad condicionada es la que tiene el control, en vez de ser ellos los que dirigen a su personaje. Y otra vez dirigimos a ese personaje desde la conciencia, no desde el personaje. Espero que esto tenga sentido. Entonces, entiende que tú puedes elegir con lo que te identificas y con lo que no te identificas. Tú puedes aceptar, tú puedes rechazar y tú puedes originar ideas y pensamientos. Tú no eres víctima de lo que has cultivado en tu mente, ni de cómo te sientes. Tú no eres víctima de estas cosas, tú eres conciencia, eres el que observa esto. Si luego tú, después de ser consciente de que te sientes de una manera y que piensas ciertas cosas, sigues eligiendo identificarte con todo eso y seguir pensando y viviendo y haciendo a través de todo eso que sientes y piensas en piloto automático, eres una víctima de la vida. Yo no te puedo ayudar. Yo te estoy dando la información necesaria para que seas tú, porque eres tú el que se cambia, nadie te va a cambiar, eres tú el que se cambia, nadie te va a cambiar, vuelvo a repetir. No tienes que seguir teniendo el diálogo interno de tu antigua identidad, controlado por emociones o pensamientos automáticos. Tú eres el que manda, tú eres el que elige el diálogo interno que cultiva. Y yo quiero que a partir de este vídeo, a partir de este momento, empieces a subir el volumen, metafóricamente hablando, de ese diálogo interno poderoso, salvaje, ganador, con confianza, con huevos, que se siente cómodo ante lo incómodo. Quiero que le subas el volumen a ese diálogo interno de una persona que se cree capaz, merecedora, valiente, fuerte, confiada. Quiero que subas el volumen de esa identidad, de ese diálogo interno, que empieces a darte permiso de hablar como esa persona, aunque todavía no te sientas al 100% como esa persona, porque con entrenamiento vas a acabar sintiéndote como esa persona.
vuelvo a decir, con entrenamiento, porque no es, ay, mañana, no, no. Y por eso tu estrategia de buscar soluciones a corto plazo para algo que llevas años demostrándote y siendo, no es la solución. La técnica, el truco secreto nuevo que aparece en YouTube, en Internet, no es la solución. La solución es que tú te entiendas a ti mismo y que tú te dirijas a ti mismo. Y por eso he creado Inmersión, que es la comunidad, y sinceramente lo creo, es la mejor comunidad del puto mundo para encender ese fuego interno que has ido apagando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y cuando tú enciendes ese fuego interno que tienes en tu interior, dominas tu mente, te entiendes y te dominas a ti mismo, dominas tus emociones, desde ahí podemos construir esa disciplina y esa seguridad real en ti. Podemos empezar a ejecutar a diario sin autosabotearte, sin procrastinar, para realmente conseguir lo que tú quieres conseguir, sin experimentar toda esta fricción que vienes experimentando. Y si quieres hacer esto, únete a Inmersión. Y es un espacio, es una comunidad de solo ganadores. Ahí vamos en serio, las personas que están ahí van en serio con ganar, van en serio con ser todo lo que puedan ser en la vida. Si tú quieres convertirte de verdad en tu propio referente, ser tú tu propio referente, no las personas que sigues en YouTube, no, tu propio, tu mayor fan, tú ser tu propio referente y conseguir estos cambios que he mencionado, únete a Inmersión. Son $97 al mes. Es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te unas y digas, nah, esto no es para mí, me salgo. Pues vale, pues salte, no pasa nada. Pero ya te garantizo que una vez te unas vas a querer quedarte, porque los cambios que vas a experimentar incluso a corto plazo son más grandes que los cambios que vienes experimentando en los últimos 10 putos años. Y por eso he creado Inmersión, una comunidad de personas ambiciosas, de emprendedores ambiciosos que quieren ir a ganar. Así que únete si vas en serio y estás comprometido y no eres un victimista de la vida que busca excusas. Únete y verás lo que es. Y verás cómo te quieres quedar toda la puta vida. $97 al mes tú decides. No es nada, sinceramente. Saca un programa para que cualquier persona pueda unirse. Porque la mayoría de personas que quieren trabajar conmigo no pueden permitirse trabajar conmigo porque no pueden pagarlo. Por eso he creado esto. Únete independientemente del nivel en el que estés. Tenemos ahí millonarios ya dentro de Inmersión. Tenemos personas que están empezando a emprender, personas que ya llevan tiempo emprendiendo. Todos con una misión, ganar, ser todo lo que puedan ser. Así que únete, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, con qué te quedas, qué te ha hecho clic en la cabeza. Compártelo también con cualquier persona que creas que se va a beneficiar de lo que hemos hablado hoy aquí. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente. Dale a like al vídeo, suscríbete y que vaya muy bien. Vamos a seguir conquistando el día. Hasta la próxima, un saludo para todos.